cómo el factor humano y la IA se pueden complementar para ayudar a descifrar el mercado a una compañía y ganar y seguir ganando, ¿no? ¿De qué manera podemos usar la inteligencia artificial para capturar lo que no es evidente al ojo humano? Detectar todas las oportunidades, identificar aspectos comunes que no representan probablemente algo evidente que puede ser resuelto. Estamos acercándonos a una capacidad de entender la realidad por la tecnología nunca antes vista, pero sí creo que el ser humano sigue siendo aún ese elemento rey respecto a la capacidad de sentir la realidad, pero evidentemente es de locos el solo elegir uno, ¿no? Es la complementariedad. ¿Cómo puedo yo capturar toda esa información y generar insights que me permitan cambiar el rumbo dinámicamente como organización y no esperar a un ejercicio anual, al offsite que tú comentas en la reunión, que es lo típico que ocurre, que una vez al año armamos una estrategia y el resto del año la desplegamos? Eso es lo que yo siento que hay poco, o sea, que muchos líderes viven en una burbuja por el paradigma que tienen, que arriba se piensa, abajo se hace y no se siente lo que pasa en la cancha, y eso disminuye la sensibilidad para decidir y ganar. Me encanta, insisto, este concepto que tú traes muy bien en el libro. Finalmente nos hace ver a todos que la estrategia es un ejercicio dinámico que ocurre todo el tiempo y que toda la organización debiese ser un proceso estratégico colectivo. Siento que hay muchos C-levels que no tienen claro su rol de diseñadores organizacionales. Cuando uno dice, ok, este es mi ejercicio y esta es mi tesis con la que voy a ganar, luego nada de eso es real si es que no se construyen las capacidades y la organización es capaz de hacer lo que promete al mercado. El hecho de que tú hayas logrado capturar en el libro un loop es un gran acierto, ya que efectivamente la estrategia, más que un proceso lineal, debiese ser una competencia que se despliega a través de la organización y que se convierte en una habilidad colectiva de la organización. Cuando uno hace estrategia, es el acto de decidir y pagar las consecuencias de esa decisión. Está que te juegas la piel. Entonces, así voy a ganar y si no me eligen, pierdo. Eso lo hace un ser humano porque tiene un DNI, tiene una identidad, tiene una reputación, tiene algo que perder, tiene incluso una vida que finaliza con una muerte. Una IA, por tanto, para mí, llega al límite de recomendar. Si tú no pagas el precio en la piel de lo que implica hacer estrategia, estás recomendando. Está perfecto, recomienda, pero no estás haciendo estrategia. La estrategia no debiese ser un ejercicio anual, que es un proceso sistemático, continuo. ¿Cómo vemos la organización colectivamente como un set de capacidades y saber entender en qué momento y cómo sacar lo mejor de cada uno? Invito a todo el mundo a sumergirse en esta aventura que tú nos propones, Raúl, y te vuelvo a felicitar por el contenido, por la estructura. Es una propuesta que yo personalmente no había visto con ese nivel de profundidad. Patricio Riadi es el responsable del área de innovación comercial y consultoría para Roche en América Latina, multinacional suiza presente en más de 100 países y líder en los sectores farmacéutico y de medicina diagnóstica. El rol de Patricio está directamente vinculado al diseño y la implementación de estrategias en el sector salud, así como a la búsqueda de modelos comerciales innovadores. En esta conversación, exploramos cómo se conecta la experiencia corporativa de Patricio y sus 15 años en el mundo de la consultoría con la propuesta de la empresa multiinteligente, ofreciendo una perspectiva práctica y profunda sobre sus 3 etapas: activación, definición y movilización. Bienvenido, Pato. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Bueno, que te has venido ya desde Chile. Es todo un lujo. Es un viaje que yo sé que lo has hecho para otros fines, pero qué bueno que nos puedas dar esta tarde realmente un espacio medio mágico porque no tendría por qué darse. Así que bienvenido, Pato, y muy agradecidos de poder hablar sobre estrategia multiinteligente. Muchas gracias, Raúl. Igual feliz de que se nos hayan alineado los astros, por llamarlo así. Como dices tú, estaba acá por otros motivos y qué bueno que se nos haya dado esta instancia para poder compartir, digamos, opiniones, pensamientos y sobre todo comentar el libro. Que, por cierto, felicitaciones porque ya hablaremos de eso, pero es un gran trabajo. Muchísimas gracias. Y con Pato estamos aquí para poder entrar en un punto clave. Antes, evidentemente, me va a encantar que me digas qué ves de bueno y qué ves de lo que le falta, lo que tú quieras sobre la propuesta, que es un libro que evidentemente es una propuesta al mundo para chocar y ver qué es lo que surge. Pero hay una parte particularmente dentro que es de las 3 etapas, la activación y cómo es que la IA puede jugar un rol diferencial y cómo es que se da en la cancha la complementariedad con el ser humano. Hay muchas cosas que se vienen dando ya hoy respecto a este tema y creo que Pato, por el rol que como ya saben, tiene mucho que ver con estrategia, nos puede dar varias luces
y va a ser realmente un placer hablar sobre cómo la IA y el ser humano se complementan en la etapa de activación. Pero antes que nada, ¿qué te pareció el libro, Pato? Tus impresiones así en general. Bueno, en primer lugar, como dije hace un rato, felicitaciones, Raúl, porque hay que ser valiente, creo yo, para traer una propuesta innovadora, diferente. Qué bueno que sea un latino quien la genera, porque estamos acostumbrados a consumir principalmente contenido en términos de estrategia de las escuelas americanas. Y déjame decirte que el libro trae, a mi modo de ver, una propuesta bastante atrevida y acertada. Ya hablaremos en detalle de cada una de las etapas y como dices tú, creo que uno de los principales valores agregados es la complementariedad entre aquel enfoque humano, por un lado, irreemplazable, y el poder, digamos, y la aceleración que trae, digamos, el mundo digital a través de la inteligencia artificial. Creo que hoy en día muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Muchos gerentes se estarán preguntando cómo adoptar o estarán viendo probablemente casi como una obligación el que la organización adopte la inteligencia artificial, de tal manera que la ventaja competitiva, creo yo, va a venir para aquellos que sean capaces de sacarle el mayor provecho. Por lo tanto, eso creo que es un gran acierto del libro por un lado. Y segundo punto que me ha llamado mucho la atención es cómo tú estructuras muy en detalle cada uno de los procesos de una manera muy didáctica y sobre todo rompiendo aquellos paradigmas o costumbres que tenemos de pensar que la estrategia es un proceso lineal. Por más que tenga idas y venidas, siempre la estrategia se trata de representar o como una cascada o como un puente o como una casa, digamos, pero que transita, digamos, linealmente. Primero hago algo, luego hago otra cosa, luego despliego eso y veo cómo funciona. Por lo tanto, el hecho de que tú hayas logrado capturar en el libro un loop, creo que es un gran acierto, ya que efectivamente la estrategia, más que un proceso lineal, como tú lo propones muy bien en el libro, debiese ser una competencia que se despliega a través de la organización y que se convierte en una habilidad colectiva de la organización para poder actuar en respuesta a algo. Buenazo. Y estoy totalmente de acuerdo, Pato, y creo que vale la pena ya entrar en esta primera etapa, que tiene que ver con cómo el factor humano y la IA se pueden complementar para ayudar a descifrar el mercado a una compañía y ganar y seguir ganando, ¿no? Que es un reto que tú tienes también en la cancha hoy, en tu rol, y que también en mi día a día es parte de la razón por la que en muchos casos me contratan, ¿no? Entonces, evidentemente la pregunta de, oye, ¿y cómo la IA juega hoy en todo esto? Entendiendo que la realidad que es experimentada por los seres humanos empieza a ser capturada y digitalizada, pero que siempre existirá una brecha irreductible, ¿no? Entre la realidad y la representación que cae en la data, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú este tema respecto a la captura específicamente de la realidad para que la IA pueda, en principio, el poder computarizarla y generar síntesis sobre ella, ¿no? Gran pregunta y compleja pregunta que creo que va a tener una compleja respuesta. Espero no ser tan enredado en lo que pienso sobre esto. Yo creo que podemos dividir en tres probablemente la manera como enfrentamos o como entendemos las oportunidades que existen para cualquier tipo de empresa. Probablemente lo más tradicional o lo primero es pensar cómo yo comercializo o salgo a ofrecer el producto o servicio que yo vendo, mi propuesta de valor. Uh-huh. Y creo que eso no es difícil de entender y muchas veces eso choca con realidad y te das cuenta que el producto probablemente apunta a una necesidad que no existe, que es doloroso, pero Correcto. que mientras antes te des cuenta mejor, porque en el intertanto estás gastando un montón de recursos. El segundo nivel te diría que es ya aquella empresa que trata de capturar y observar oportunidades que probablemente no están siendo atacadas por el producto, pero que podrían serlo. Creo que ya en ese punto la inteligencia artificial tiene un gran valor en ayudarte a descubrirlas. Mi producto hace A, B y C. ¿Cuáles son eventualmente los dolores en el mercado que podrían ser resueltos con A, B y C?
Por lo tanto, en esa segunda dimensión, que probablemente es una dimensión, a diferencia de la primera, que es de dentro hacia afuera, mi producto lo salgo a vender, en esta segunda es lo de afuera lo trato de traer hacia adentro. ¿Cómo aprovecho el contexto, el entorno, para tratar de explotar mi portafolio de productos o servicios? Y el tercero, que es probablemente el más desafiante, es cómo eventualmente, y creo, Raúl, que lo hemos hablado en algún momento, cómo tratar de utilizar herramientas de inteligencia artificial para capturar oportunidades que no son evidentes, oportunidades que no vemos con el sesgo tradicional que nos implica el pensar en nuestro portafolio de productos. Tú puedes mirar oportunidades en el mercado, pero normalmente una industria siempre está pensando con los sesgos de esa industria, con la descripción clásica de los dolores que la industria enfrenta, los sesgos históricos, sesgos culturales. Por lo tanto, siempre como conclusión o consecuencia, la mayoría de los actores termina viendo lo mismo. Entonces la pregunta y el desafío, creo yo, es cómo podemos usar la inteligencia artificial para mapear de cierta manera, y aquí traigo el concepto de sonar que tú traes muy bien en el libro y que ya nos contarán un poco más a todos los amigos que están viendo el video. ¿De qué manera podemos usar la inteligencia artificial para capturar lo que no es evidente al ojo humano? ¿Cómo poder detectar todas las oportunidades e identificar aspectos comunes que no representan probablemente algo evidente que puede ser resuelto? Pueden haber muchas oportunidades en el mercado que están ahí pero que no las vemos. Y creo que ahí la inteligencia artificial, por el poder que tiene de procesamiento monstruoso de datos, creo que puede ser de gran valor. Y yo creo que lo has explicado de una manera bien clara y de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y un poco lo no buscado, ¿no? Que es, me encantó esta frase que la conversamos, que es cómo descubrir lo no buscado. Y tal vez ese principal reto de un C-Level, ¿no? Porque de alguna forma lo que sabemos que no sabemos son, por ejemplo, por qué se cayó el NPS, por qué se cayó, eso es lo que sabemos, que no sabemos, hay que resolverlo, pero descubrir lo que no sabemos es un mega reto. Y como bien dices, la IA puede ser clave ahí, y al mismo tiempo, como hoy la mayoría de las empresas están experimentando con sintetizar sus transcripts, ¿no? Que es cómo la interacción humana, la reunión o incluso en el call center o en la interacción genera un texto en la práctica. Hoy, porque hablamos de eso, ¿no? Porque hoy, hasta cierto punto, el procesar o video, que evidentemente es más complejo que audio, igual sigue siendo una cantidad de tokens no menor. Al mismo tiempo, hablábamos de que la vigencia de esta aseveración puede ser muy corta porque hay un esfuerzo muy grande de bajar el costo de cómputo de audio y de video, porque es claro cómo la IA, en el momento que ya tuvo ojos, cuando tú puedes activar la cámara de ChatGPT y decirle, ¿qué cosa es esto? Ya tiene ojos. El punto es con qué capacidad de cómputo se procesa eso para que la ecuación de Roy, ¿no? Pero como bien dices, si la IA está cada vez más en capacidad de poder entender la realidad y sentirla, evidentemente con una serie de brechas que el ser humano aún llega mucho más hasta emocional, y lo que tú me comentabas, de entender incluso lo que está por detrás de la vida de ese ser humano que me está diciendo algo. O sea, sí creo que estamos acercándonos a una capacidad de entender la realidad por la tecnología nunca antes vista, eso está claro. Pero sí creo que el ser humano sigue siendo aún ese elemento rey respecto a la capacidad de sentir la realidad. Pero evidentemente es de locos el solo elegir uno, pues, ¿no? Es la complementariedad. Y ahora yo entiendo que parte también de tu rol, Pato, es descifrar esa realidad, ese mercado, entender oportunidades y todo lo que implica, y es mi tesis, y me encantaría que me cuentes la tuya, es que descubrir lo no buscado se logra solo interactuando con el mundo y estando en movimiento. O sea, yo creo que no hay como que metodología que tú recorras un camino partiendo de una pregunta madre y descubres algo que tú no buscabas. O sea, es el efecto sorpresa emergente que ocurre en la interacción,
y tu sensibilidad la que te hace decir, como lo que te contaba, como Instagram, ¿no? Que es, esto es una herramienta de chatting, pero la gente la usa para los filtros. Entonces nos vamos por acá. Surge para mí desde la interacción, pero un alto nivel de sensibilidad, que eso es lo que yo siento que hay poco. O sea, que muchos líderes viven en una burbuja por el paradigma que tienen, que arriba se piensa, abajo se hace y no se siente lo que pasa en la cancha, y eso disminuye la sensibilidad para decidir y ganar. Absolutamente, Raúl. Yo creo que es uno de los grandes temas introductorios que tú justamente ofreces en la introducción de tu libro. El hecho de romper justamente con ese paradigma de que arriba se piensa y abajo se ejecuta. Yo creo que eso es algo que hay que establecerlo como una máxima, digamos, en adelante en la discusión. El libro también me gustó mucho que en una parte habla de cómo, en esa primera parte, que es entender los dolores del mercado, por ponerlo en términos simples, y que tú llamas activación en el libro, Sí. cómo tú utilizas lo que tú llamas la esfera, la parte periférica de, digamos, de la organización, que está en contacto más con el cliente, con el día a día, cómo tú logras que todos esos entes, esos colaboradores, esos compañeros que están en contacto con la realidad, por llamarlo de una manera, brinden información accionable. Y accionable me refiero a que tú puedas hacer algo con ella. ¿Cómo evitamos que se rompan esos caminos para que esa información no se pierda en ese nivel? Esto tiene, creo yo, elementos digamos, de liderazgo probablemente también, es decir, que la persona sienta que tiene sentido que te lo cuente, que existe un canal, un proceso sistemático probablemente en el que la organización captura esta información y que no sea visto como un mero mecanismo sistemático que lo tengo que hacer una vez a la semana, sino que tenga sentido hacerlo. Lo estoy entregando, pero después yo recibo algo a cambio, una estrategia, una táctica que me permite accionar el insight que yo capturé. Y por otro lado, volvemos al tema, digamos, central de la inteligencia artificial, que de cierta manera a nivel individual tú vas capturando de cada persona muchos insights, pero colectivamente esos insights te van a generar otros. Es decir, puede haber un hallazgo de una persona que por sí solo vale la pena para detonar una nueva idea, pero probablemente hay insights o comentarios que las personas reciben que al sumarse entre ellos van a significar algo relevante para la organización. ¿De qué manera usamos la inteligencia artificial? Probablemente para capturar eso, sin que se vuelva, insisto, algo mecánico, algo que genera una dependencia en lo digital, ¿vale? Que no queremos caer ahí también. Pero vuelvo al punto de que las herramientas digitales te ofrecen esa capacidad de integración que el humano no puede tener. O sea, nos guste o no, 100%. el nivel de procesamiento y la velocidad de procesamiento de los datos, digamos, de mercado, no tradicionales, como tú bien dices, el que logre accionar eso, el que logre entender qué están significando no solamente las palabras que mi cliente me dice, sino que las acciones que ellos toman, los artículos que publican, las alianzas que ellos hacen, ¿cómo puedo yo capturar toda esa información y generar insights que me permitan cambiar el rumbo dinámicamente como organización y no esperar a un ejercicio anual, al off-site meeting que tú comentas en la reunión, que es lo típico que ocurre, que una vez al año armamos una estrategia y el resto del año la desplegamos? ¿Cómo logramos que eso sea algo más dinámico y que nos permita actuar más rápido? Es un mega reto. Yo lo que digo y mi experiencia es que empezar cuanto antes a crear esa capacidad es imprescindible, porque como bien tú lo has dicho, es como cambiar un mindset, sobre todo en esas personas que están tocando el mercado. Lo primero, creo que arrancaste con eso, Pato, y para mí es esencial y lo pongo es, yo me he topado con algunos líderes que cuando explico esto me dicen, pero esto me está diciendo que hay que aprender del BAU, del business as usual. O sea, esto es lo cotidiano, esto es lo que ya conocemos. Es más, la estrategia para ganar está afuera, está en nuevos territorios y todo esto, totalmente válido. Pero se pierden de ese entendimiento de lo que está pasando para poder intersectarlo con lo que tú me contabas, que son las capacidades que hoy se tienen, porque puede haber una oportunidad muy linda para
una abeja, pero somos hormigas, pues. O sea, no nos vamos a transformar en abejas por esa oportunidad. Entonces, si no sabes muy bien qué eres, esa identidad que surge desde el entender en dónde está tu ventaja, entonces tus apuestas van a ser como desconectadas, como incoherentes, ¿no? Entonces, por eso yo estoy de acuerdo en partir por lo que tú has puesto en el centro, que es, ok, si la premisa de arriba se piensa y abajo se hace no es real, y que pudo serlo hace décadas y generó un montón de éxito, porque en realidad abajo se seguían recetas, pues, o sea, era verdad. El punto es que eso poco a poco ha dejado de ser hasta el punto en que ya hoy día nadie sigue una receta en su trabajo, ¿no? Y entonces, si la inteligencia está distribuida, lo primero, creo yo, es hacerle saber a todo el mundo de que eso es así. Porque creo que hay una premisa para todos, ¿sabes? Que es, incluso hay mucha gente que está muy cómoda recibiendo órdenes. Es como, ok, si esto va mal, la culpa es de quien me lo ordenó, ¿no? O sea, o de quien me encargó este reto, ¿no? Creo que el paso uno es como que hacerle saber a todo el mundo que estamos humildemente descifrando juntos un enigma. Entonces todos debemos estar como en modo detective. Y eso es como, entonces lo que tú detectes puede ser igual de importante que estás en la primera línea, y lo que tú comentabas también es sumamente importante, ¿no? Que puede, en general la primera línea te da anécdotas. Yo creo que las innovatons y estos ejercicios de decir, recojamos las ideas de la gente para recoger las nuevas ideas, creo que se frustran en muchos casos porque le piden a la gente que está en el día a día en la primera línea una idea estratégica. Y su rol no es dar ideas de decisiones estratégicas. Lo que te responden es lo que pasó, la mejor práctica, lo que aprendieron interactuando con este cliente. Ese reto, como tú bien dijiste, de buscar ese patrón y de poder como que mirar sistémicamente el tema, es el principal reto del C-Level. Yo creo que hay un pacto como tácito que es el C-Level como que se compromete a escuchar lo que está pasando para decidir por el bien de todos, para ganar juntos. Pero ese pacto está medio roto en muchas empresas y es, no, tú eres el business as usual, yo a ti no tengo por qué escucharte, tú eres lo táctico, lo operativo. Es más, yo te he dicho lo que hay que hacer, yo te lo dije en el plan del año pasado, entonces ¿para qué te voy a preguntar? Y ahí creo que hay un reto, y evidentemente no es por hablar de que, o sea, la inteligencia del C-Level es de las más sofisticadas, porque es el que tiene que decidir existencialmente a qué renuncia, a qué no. Sumamente importante. Mi punto es el contexto. ¿Y qué cosa es un LLM o una IA sin contexto? O sea, ¿qué te responde un chat GPT sin contexto? Absolutamente. Podríamos quizás, Raúl, o llamarlo como una inteligencia colectiva, y donde la inteligencia, digamos, o este poder de descubrir oportunidades depende de las personas, y la inteligencia artificial es un ente más dentro de esa colectividad. Correcto. Es un recurso más, es una competencia más que viene a complementar, digamos, el poder colectivo de la organización, donde el C-Level y los mandos medios tienen un rol que jugar también, porque ven cosas que el resto no ve. Correcto. Todos escuchan y tienen niveles de conversación diferentes, pero todo esto debiese apuntar y debiese converger en un set de oportunidades independiente, insisto, del portafolio de productos o servicios de la empresa. Porque puede ser que tú te des cuenta que tu empresa estaba muy bien equipada para capturar una oportunidad que no estabas viendo, porque estabas pensando todo el tiempo en tu portafolio de clásico, digamos, de productos y servicios. Me gusta pensar, digamos, ya llegando al punto más académico quizás, Porter terminaba mucho la oportunidad del lado externo, ¿vale? Sí. Cómo estaba conformado el mercado, las fuerzas que lo componen, la competencia, etc. Pero hay otro autor que es Jay Barney, que en los años 90 también habla de cómo las competencias internas de la organización convergen para generar ventajas competitivas. Y eso es algo, de cierta manera, subexplotado. Esto mismo que estamos hablando, cuando una organización logra de cierta manera articular un mecanismo impulsado, digamos, por inteligencia artificial, en donde cada persona tiene un espacio para capturar oportunidades o visiones, es una competencia organizacional. Correcto. Y una competencia organizacional que solo tú tienes, correcto, podría eventualmente convertirse en una ventaja competitiva. Correcto. Algo que tu competidor no tiene. Correcto. Y que te ayude
digamos, independiente, insisto, de tu mismo portafolio de productos y servicios, hacer negocios que antes ni pensabas en hacer. Porque, no, porque estabas con un prisma, con un filtro clásico, digamos, con tus paradigmas de que lo que tenías que comercializar era tu pipeline de productos que has invertido un montón de dinero en desarrollar. Pero tú mismo en el libro señalas muy bien y es muy didáctico cuando traes ejemplos de empresas que se han reinventado, digamos, por choques de realidad o por ideas brillantes. O sea, ojalá todos tuviéramos un Steve Jobs que puede en el año 97 visualizar todo lo que iba a ocurrir con iPhone y iPads, pero no los tenemos. Por lo tanto, requerimos de esta digamos, inteligencia colectiva, vamos a llamarlo así. Y me hace pensar luego en la fase de, ok, hemos capturado, siguiendo el hilo propuesto por el libro, hemos capturado, digamos, el proceso de activación. Ok. Y luego viene el desafío de la definición. de qué hago con esto. Ujú, ujú. ¿Qué voy a crear? Correcto. Y el libro propone, dentro de los ejes, por ejemplo, la cascada de 5 pasos del Playing to Win, que hace mucho sentido. Entonces, ¿cómo vamos usando eso que también se puede potenciar con herramientas de inteligencia artificial? 100%. Yo creo que el ejercicio de la definición, y lo conecto mucho, Pato, con lo que me estabas tú contando de el Ikigai, que es un ejercicio existencial. Es como, yo lo que siento es que el sonar es como capturar, estar muy sensible, todo, y luego hay como un espacio como de volver al centro, como de más paz, de decir, ok, ante esta realidad, ¿qué quiero ser? ¿Y qué me hace sentido como identidad para yo contribuir e intercambiar valor con el mercado y con el mundo, ¿no? Y tal cual tú me lo contabas, yo lo veo que es un ejercicio muy parecido al personal, como cuando uno es joven y está entendiéndose en el mundo y diciendo, ¿cómo me defino? A mí, por ejemplo, me costó la vida el decir, yo estoy en esto. A todos. A todos, ¿no? Claro, entonces tienes tantas cosas y la presión también, o sea, no sé, por ejemplo, yo quería ser pintor y filósofo, no sé, cosas más, y mis padres me decían, ya, ok, pero algo, ¿no? Y creo que ese ejercicio es un ejercicio existencial que necesita una ecuación que funciona, porque hace falta que sea algo valioso para la sociedad, no es solamente que tú te sueñes lo que tú quieres ser. Ya, para mí eso es exactamente lo que un C-Level hace en la definición. Y ahí creo que la IA, un poco que se le baja el volumen en ese ejercicio un poco más introspectivo, pero sí creo que la IA vuelve a ser protagonista cuando quieres entender si lo que estás tú definiendo como, y yo acá vuelvo sí a Roger, que creo que su propuesta de framework es genial, en el sentido de, ok, si yo quiero aspirar a esto y mis jugadas son estas y aquí voy a jugar y las capacidades son estas, como eso es una singularidad y genera una misma idea única, creo que la IA puede ayudar a decir, oye, noto una inconsistencia entre esta decisión y esta decisión, y esta decisión y esta decisión. Totalmente. Pero creo que es algo como medio post, no es exactamente el ejercicio de decidir. Fíjate que es muy interesante lo que dice Raúl, porque tal cual, yo veo que en la fase de exploración de oportunidades o entendimiento del mercado, la IA tiene un rol, o su mayor ventaja es manejar una gran cantidad de información, porque el mercado es así de grande y diverso. Por lo tanto, es imposible manejarlo manualmente o en términos humanos, si lo queremos llamar así. La veo con ese rol. En esta segunda etapa, donde ya se trata de crear algo, y que es donde generalmente tú te logras diferenciar del resto, porque el mercado es independiente, es agnóstico a la organización. El mercado no va a cambiar porque yo lo mide de una manera u otra. Las oportunidades del mercado están ahí y están ahí para todos, para mis competidores, para todo el mundo. Pero en el ejercicio de definición o de diseño estratégico, si alguien lo quiere llamar así, es donde tú creas y te diferencias. Es donde tienes que tener en cuenta, ok, estas son las oportunidades más atractivas, pero también, como tú bien dices, ¿para qué soy bueno? ¿Qué competencias tiene mi organización que no tiene el resto? ¿Qué puedo usar yo más rápido y mejor que mis competidores? Y ese es un ejercicio que tiene mucha intuición, que tiene un enfoque muy humano, porque por más que alimentemos la inteligencia artificial con la historia de nuestra empresa, no va a lograr capturar la esencia, el propósito, la cultura de la empresa, el día a día, lo que ocurre día a día, cómo funciona. Eso creo yo es muy humano, muy de liderazgo. Y ahí es donde logramos, digamos, traer, digamos, esos elementos
disruptivos probablemente a la estrategia y en donde yo siento que la inteligencia artificial, como tú bien dices, tiene un rol más de validar si realmente eso hace sentido, si es coherente con otros elementos estratégicos que están en el mercado. Y eventualmente por ahí, si tenías 3 opciones, darte una cuarta o una quinta, que tú podrás Totalmente. optar o no. Pero es más complementaria, diría yo, o no tiene un rol tan, digamos, de diseño, sino más de traer cosas adicionales a lo que ya se construyó por el equipo humano. Y en línea con lo que estás comentando, una de las preguntas que yo me hacía mucho y la debatía con muchas personas es, ¿la IA podrá hacer estrategia? En el sentido de, y también todo el mundo habla esto del que se viene la empresa como de one person y la billion company de one person, ¿no? Como una persona, agentes por todos lados y, y también hay mucha gente que dice, bueno, hay un montón de bluff también y humo todo el tema, ¿no? Que hay un CEO que es una IA de tal empresa que no sé qué y es el que decide. Igual, ahorita ya está sonando mucho ya el tema de que realmente no es que reemplace a la función completa y los que se quedan están pagando el precio de lo que la gente no puede hacer y bueno. Pero volviendo al punto es, para mí, cuando uno no, cuando uno hace estrategia, uno debe de poder, es el acto de decidir y pagar las consecuencias de esa decisión. En términos incluso institucionales, en términos, está que te juegas la piel. Entonces, así voy a ganar y si no me eligen, pierdo. Eso lo hace un ser humano porque tiene un DNI, tiene una identidad, tiene una reputación, tiene algo que perder, tiene incluso una vida que finaliza con una muerte. Una IA, por tanto, para mí, llega al límite de recomendar. Si tú no pagas el precio en la piel de lo que implica CTG, estás recomendando. Está perfecto, recomienda, pero no estás haciendo estrategia. Entonces, desde ese punto de vista, la estrategia es un ejercicio netamente humano. Hasta que la IA tenga un DNI, ¿no? Y el gobierno acepte, no sé, que pueda como que rendir cuentas o ir incluso a la cárcel si es que hace algo como poco ético, ¿no? Absolutamente, Raúl. Yo ahí apelo a ver, ¿cuál es la definición de lo que es estrategia? Y es algo puede sonar bastante básico, pero quizás todos los que estamos en este mundo de apoyar mediante un proceso dentro de una organización que decanta en un conjunto de decisiones, a veces te hace pensar, ok, si alguien me pregunta qué es estrategia, ¿qué diría yo? Y, y todos podemos tener distintas definiciones, pero para mí la estrategia es el conjunto de decisiones que te llevan a alcanzar tu objetivo. Y vuelvo a tu punto, son decisiones. La estrategia implica decidir entre uno y lo otro, aunque el mismo Roger Martin, luego de Playing to Win, crea otro libro en donde habla del pensamiento integrativo. Y él dice probablemente, él mismo se da cuenta en su ejercicio, probablemente no es necesario decidir entre A y B, sino que puede surgir una combinación entre A y B que es C. Es decir, tomo lo mejor de ambos mundos, que aún así, Raúl, es una decisión. Correcto. Es crear opciones y es decidir, ok, nos vamos a jugar por esto sobre esto otro. Porque luego en la ejecución, eso significa que cuando tengas que disponer de un recurso, la organización necesita claridad de qué es primero que lo otro. Si tengo estas 2 opciones, voy a ir por A, porque esa es nuestra decisión. ¿Vale? Entonces es sumamente importante, digamos, la manera, Totalmente. no solamente cómo se diseña, y aquí nos metemos a otro punto, sino también cómo se comunica. Correcto. Para llegar a la ejecución. Totalmente, totalmente. Y me encanta cómo estás recorriendo súper como claro el libro, porque me haces entrar en un punto que a mí también me apasiona y es desde donde yo nazco, que es el diseño de la organización, que es el siguiente punto, ¿no? Porque cuando uno dice, ok, este es mi ejercicio y esta es mi tesis con la que voy a ganar, luego nada de eso es real si es que no se construyen las capacidades y la organización es capaz de hacer lo que promete al mercado. Y es uno de los puntos que a mí también me apasiona porque siento que hay muchos C-levels que no tienen claro su rol de diseñadores organizacionales. Porque todo el mundo a veces se imagina una pirámide, ¿no? Se imagina
áreas funcionales. Ya, hay todo un sinfín de cosas ahí que se están creando. Y tendencias nuevas, por cierto. 100% y todo esto. Y también creo que la IA, y bueno, uno de los últimos, un premio Nobel ha puesto en la mesa que la IA más que aceleración es coordinación, y es que nos va a ayudar. O sea, lo más costoso es crear un lenguaje común entre tú y yo, por ejemplo, es decir, ok, somos dos líderes de dos gerencias, vamos a crear un documento para poder entendernos, un brief, o sea, todo eso tiene un costo de que cada una de las áreas para poder funcionar tiene que entenderse y crear un lenguaje común. Y eso viene también de Lean y Six Sigma y todo esto que tú eres experto en eso. La IA nos puede ahorrar el efecto de crear un lenguaje común y ser un ente coordinador que a mí me habla en mi idioma, lo traduce y el otro le habla en su idioma, y tú y yo estamos co-creando y funcionando en un flujo de valor. O sea, ahí entra la IA en todo ese tema más organizacional y cómo se puede ser como una especie de amalgama que crea coordinación en donde no existía, o lenguaje común. Y eso me parece fascinante, ¿no? Y entramos como en ese puente con la movilización, que es la parte del hacer, ¿no? Total, total, Raúl. Y me haces, ahora que tocas lo que es ya las escuelas japonesas, que por cierto partieron influenciadas por Deming y por los americanos, y donde Toyota es el principal expositor, diría yo. Correcto. Pero me hace pensar en lo que dentro del Lean Management se conoce como Hoshin-Kanri, que es la ejecución de la dirección, y dentro de Hoshin-Kanri, que es probablemente el vehículo, existe un motor que es un proceso que se llama el catchball, o el tirar y atrapar la pelota. Y este proceso es justamente eso, este proceso mediante el cual distintos líderes y equipos se comparten una propuesta, el equipo la revisa y la devuelve, por eso el ejercicio se llama catchball, y es justamente lo que tú bien dices, hoy en día se puede agilizar a través del uso de herramientas, de inteligencia artificial, de software. En ese momento los japoneses lo usaban en papel, era todo muy visual y estaba muy limitado al tamaño de papel que las impresoras de aquellos años podían imprimir. Por lo tanto, el papel convocaba en una mesa. Eso quizás era lo lindo y se facilitaba este ejercicio grupal de ir discutiendo. Claro. Pero me hace recordar mucho ese proceso de catchball, me hace recordar mucho lo que tú propones en el libro, de hecho, de tener estos foros y este proceso sistemático en donde las decisiones se van pimponeando, por ponerle una palabra, en donde se van compartiendo y que deben ser actualizadas de manera ágil. O sea, si hacemos este proceso una vez al mes, probablemente hoy en día es un tiempo muy largo, digamos, para que eso ocurra. Y conectándolo con el tema del hacer, esta coordinación de la que estamos hablando, cómo la IA puede ser un elemento también que detecta impedimentos, eleva impedimentos, o sea, empieza a ser una especie de guardián del flujo de valor. Y creo que, claro, a un Toyota, a un ¿cómo se llama? El fundador Toyota, pero era, bueno, ya me olvidé, pero era Taiichi Ohno, o será uno Taiichi de los Ohno, padres de Takichi Toyoda, uno de los de esa mancha, ¿no? Esa gente, yo imagino que ahora diría, lo que puedo hacer con esto, ¿no? Pues es una locura. Porque incluso estaba viendo hacia atrás que en el momento que Jobs fracasa con Nexus, antes de volver a Apple, lo que aprendió en Nexus fue, o sea, se juntó con gente de Toyota, se juntó y entendió lo que era la producción en masa, que luego era, o sea, la capacidad de poder hacer tan rápidamente millones de unidades de la MacBook y todo, y poder cada año, cada semestre cambiar la versión y sacar el iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Eso es algo que para mucha gente aún es como, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo cada año sale algo totalmente nuevo? Y se basa en los principios de Lean y de Toyota y todo esto, ¿no? O sea, es Jobs acercándose a ese mundo. Entonces creo que en el hacer hay una potencia descomunal. Uno, para que el valor fluya, que es lo más importante ante todo, ¿no? Que sabemos que, bueno, digamos, el gran enemigo de todo esto es el desperdicio. Y a mí lo que me parece apasionante es cómo conceptos tan fundacionales como el desperdicio, la muda, el amor, lo que sea, se conectan con la IA y terminan siendo en esencia, o sea, hace mucho sentido porque la IA puede ser un acelerador del flujo de valor. Por un lado, y yo te conté un poquito, estamos ya testeándole en algunos clientes como una especie de agente que detecta impedimentos
y que se los notifica a ese líder y dice, oye, aquí hay un impedimento, ya lo has elevado, y el líder puede ser que le diga sí o no. Y si es que no, puede haber algún tipo de política para que la IA sea quien eleve el impedimento, porque como te contaba, puede ser que en algunas empresas a nivel cultural la política es no pongas de mal humor al jefe, no eleves algo que puede generar estrés, tápalo hasta que ya sea muy tarde. Entonces creo que ahí también hay todo un tema de una capa agéntica que puede ser el guardián del flujo de valor y es lo que más estamos haciendo, te conté, con Acelera y todo eso. Y hace todo sentido, Raúl, sobre todo porque yo creo que el sentido o la energía de una organización, como tú bien dices, ya siguiendo en línea con este concepto de valor, debe estar en la creación de valor, digamos, para el segmento al que yo atiendo. O sea, la energía de la organización debiese estar en ese sentido, en cómo yo converjo la propuesta de valor hacia el mercado, cómo hago que la propuesta de valor llegue, funcione como retroalimento. Pero no debiese estar la energía en capturar probablemente o en invertir tiempo en reuniones, en capturar lo que estamos haciendo mal. O sea, está súper bien darse cuenta, pero si hoy en día las herramientas digitales pueden ayudarnos a destapar eso, a anticipar primero la detección y a detectar más de ese tipo de fallas, creo yo que te libera un poco de oxígeno adicional para que el equipo realmente se concentre en solucionar los problemas de cara al cliente, en el fondo. De cara al, digamos, a dónde se generan los ingresos, finalmente. Mucha gente cree o tiende a pensar que este concepto de desperdicio de Lean tiene mucho que ver con la reducción de costos. Y creo que es una definición bastante simplista. Lean se enfoca en la generación de valor. Obviamente la eficiencia en costo es una de las ventajas competitivas que tú tienes que asegurar en la medida en la que genera valor, pero lo principal es entender primero, y conecto con el paso 1, entender cuál es la necesidad que tienes que satisfacer y asegurarte de que eso sucede. Porque Correcto. ¿cuántas empresas se quedan en el diagnóstico y tú lo citas en el libro y este plan define muy bien lo que hay que hacer, pero eso al final nunca llega al mercado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es un tema de recursos, es un tema de competencias, es un tema de que no somos capaces de detectarlo, etc. Eso que acabas de comentar de el plan que se ejecuta y todo, creo que volvemos y me encantó porque acabas de conectar el loop, que es una genialidad, acabas de volver a la activación porque creo que el punto de fondo es que el paradigma de el plan entonces no es una receta que simplemente debe ser ejecutada, se mantiene. O sea, el paradigma es en todo el loop, el paradigma de que la realidad sabe más que nosotros, ¿no? Y que por eso yo creo mucho en que esta ejecución, que como bien dices, Lean, lo que busca realmente es crear el valor, se basa en una humildad constante. Por eso a mí me encantan los principios de Lean, ¿no? El respeto por las personas, toda esa parte más cultural y de paradigma. Muy japonesa. Muy japonesa, pero que en esencia es, por más décadas que tenga como líder o lo que sea aquí, el mercado sabe más que yo. El mercado es mi maestro y necesito aprender, ¿no? Y en esa interacción creo que uno de los secretos que yo veo en la ejecución es el pulso, es el mantener un pulso que está todo el tiempo preguntándose, o sea, como no asumiendo que lo que planeamos debe estar por encima de la realidad, ¿no? Entonces, con esa humildad constante de decir, ok, ¿qué nos está respondiendo la realidad? ¿Hay que ajustar o no? Que es el principio de la agilidad y todo, ¿no? Y Raúl, déjame decirte que justamente yo creo que eso es uno de los principales novedades que trae tu propuesta. Esta propuesta de que la planificación estratégica, y le voy a sacar la palabra planificación porque suena como un ejercicio anual. Sí, sí, sí. La estrategia en el fondo es una competencia, es decir, yo probablemente una vez al año en un off-site meeting me debiese preocupar de preparar al equipo para que esté equipado para hacer estrategia todo el tiempo, pero no a definir el camino que vamos a seguir, porque hoy en día la rapidez con la que cambian las cosas allá afuera te hace o significa que probablemente en 3-4 meses tu estrategia ya no era válida y tú no tienes los otros 8 meses restantes del año, no los puedes perder. Por lo tanto, ¿qué tal si bajo este concepto de loop
la estrategia es un proceso dinámico, creo que esa es la mejor definición, volviendo al loop, es un proceso dinámico, sistemático, que ocurre todo el tiempo, en donde la organización está constantemente activando, trayendo información de mercado, definiendo lo que se va a hacer. Por lo tanto, creo que esta definición tiene que mantenerse no muy específica. Este proceso de diseño estratégico, de definición de opciones, debe ser bastante amplia para poder aceptar cambios del mercado y entenderlos y generar algo de vuelta. No debe ser lo suficientemente cerrado, digamos, de que no sepa qué hacer con un cambio en el mercado. Y por el otro lado, que instruya rápidamente al equipo en el cambio de dirección que tiene que seguir. Por lo tanto, me encanta, insisto, este concepto que tú traes muy bien en el libro, porque creo que finalmente nos hace ver a todos que la estrategia es un ejercicio dinámico que ocurre todo el tiempo y que finalmente toda la organización debiese ser un proceso estratégico colectivo, por llamarlo. Suena complejo, pero no, por llamarlo de una manera. Yo hasta aquí, Pato, honestamente es una de las conversaciones más fascinantes que he tenido, te lo digo totalmente, y me encantaría el pedirte como un ejercicio de cierre, ¿ya? Yo voy a hacer un ejercicio de cierre porque acabo de escucharte todo esto y cómo al final esto respira tanta simplicidad en el fondo, y quiero solo yo compartir que yo conozco a muchos dueños de empresas medianas y pequeñas, sobre todo, que hacen todo esto de manera intuitiva. O sea, que son conscientes, que tienen una sensibilidad con sus clientes altísima y están todo el tiempo hablando ahí. Saben muy bien que no son capaces de hacer todo por más que... Lo que pasa es que a veces cuando estás en el piso 20 y tienes como $1 billion, dices, lo puedo hacer todo. Ellos son muy conscientes de decir, tengo que elegir. Y al mismo tiempo, están muy enfocados en el hacer, ¿no? En el decir, esto... O sea, es más, son como muy poco de las PPTs y de los 100 slides y del papel, son muy prácticos. Entonces yo siento que todo esto que hemos hablado, que incluso puede haber un montón de conceptos sofisticados y todo, al final no es nada más que síntesis de algo que hay mucha gente que lo hace de manera bastante empírica y bastante humana y que finalmente acaba siendo la fórmula para ganar, que es alta sensibilidad, humildad, estás con una actitud de servicio constante por ser elegido, ¿no? No hay más que eso. Y también me ha parecido fascinante cómo la IA puede ser un jugador clave en todo esto. Me encantaría tu cierre, Pato, de todo lo que hemos hablado. ¿Qué tal, reto? Está bastante difícil, porque podríamos haber seguido hablando varias horas. Pero a ver, cerremos con la conclusión, desde mi punto de vista, que justamente para mí la IA es una competencia más que en ningún caso reemplaza, digamos, el proceso, el ejercicio estratégico de una organización. Quedémonos con esto que decía recién y que viene de lo que plasmas en el libro, de que la estrategia no debiese ser un ejercicio anual, que es un proceso sistemático, continuo, dinámico. Quedémonos con que, conectando con lo que decía recién, que probablemente una de las tareas de un líder es identificar muy bien a las personas de su equipo y las competencias complementarias que esas personas traen a la organización, porque la manera como el resto de los colaboradores se enganchan depende mucho de esos mandos medios. De acuerdo. No se debe subestimar, digamos. Yo creo que todos tenemos capacidades distintas, todos somos personas distintas. Tú puedes ser una persona con una habilidad muy hábil para ver el futuro, yo puedo ser una persona muy hábil desde el punto de vista analítico, otro puede ser muy bueno en el pensamiento sistémico. ¿Cómo vemos la organización colectivamente como un set de capacidades y saber entender en qué momento y cómo saco lo mejor de cada uno? Y mi última conclusión o cierre, y ya vuelvo de nuevo en la onda del loop, vuelvo a cómo comenzamos esta conversación, cómo somos capaces de ver lo que no estamos viendo, cómo dejamos de ver las oportunidades de negocio sin los sesgos tradicionales de buscar oportunidades para lo que yo vendo. Yo creo que muchos emprendedores, desde pequeños emprendedores o personas que han perdido su trabajo y que han decidido emprender hasta C-level de grandes multinacionales,
tienen el mismo desafío de ver dónde está la oportunidad. ¿Cómo expando el tamaño de la oportunidad que mi negocio puede atacar? Por lo tanto, ahí es donde creo que hay mucho por innovar, hay mucho por trabajar, que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho por este poder que tiene de procesar grandes cantidades de datos. Así es que invito a todo el mundo a sumergirse en esta aventura que tú nos propones, Raúl, y te vuelvo a felicitar por el contenido, por la estructura. Creo que es una propuesta que yo personalmente no había visto con ese nivel de profundidad. Así es que muero de ganas de saber cómo es la experiencia, digamos, en la ejecución, digamos, replicando este ejercicio en distintas organizaciones. Así que encantado de haber podido invertir este tiempo contigo. Pato, yo agradecido infinitamente. De verdad, una plática es puro oro. Y la próxima semana estamos en Chile, haciendo un evento el jueves por la mañana, en un desayuno ejecutivo, hablando también de esto. Y lo que estoy encontrando es a muchos líderes apasionados por este tema. Sí que han trabajado con grandes empresas de Chile, así que es una gran oportunidad también. No, y con seres humanos también que, les apasiona la disciplina. Y también siento eso en ti, en que la disciplina de la estrategia, que para Martin es un arte perdido, aún hay gente que se apasiona por ella. Infinitas gracias Listo, Raúl. Encantado. por estar encantado por el espacio. Súper.